Buenas tardes. Hola, licenciada. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Bien, gracias. Tome asiento, por Muchas favor. gracias. Buenas tardes al público en general. Les presento al licenciado Memorio Macedo López, abogado postulante en materia civil y familiar, actualmente cursando la maestría en Derecho Constitucional y Amparo en la Facultad Judicial de Derecho Tributario. Muchas gracias, licenciada. Para mí es un honor estar con usted. Querido público, buenas tardes. Les presento a la licenciada Sandra Gómez López, quien es abogada postulante. Actualmente cursa la maestría en Derecho Constitucional y Amparo en la Facultad Judicial de Derecho Tributario. Bien, el tema que vamos a abordar el día de hoy es la segunda generación de los derechos económicos, sociales, culturales. Bien, pues para profundizar en la segunda generación de los derechos económicos, sociales y culturales, tenemos que partir de que estos derechos surgen a partir de la Segunda Guerra Mundial y la victoria de la coalición antifascista, quienes tienen la idea o parten de la idea de garantizar que se materialicen los derechos de primera generación, esto es, los derechos civiles y políticos, para que en igualdad de circunstancias se puedan ejercer los derechos económicos, sociales y culturales. Es relevante señalar que los derechos económicos, sociales y culturales son aquellos por medio de los cuales pretenden alcanzar las necesidades básicas de las personas, tales como son la educación, el trabajo, la vivienda, una vivienda digna, igualdad entre la mujer y el hombre, la cultura, entre otros. Estos derechos tienen como una característica de colectividad, tales que están encomendados a ciertos grupos que no pueden acceder al bienestar de los bienes y servicios. Ahora bien, continuando, licenciado, ¿nos puede indicar por qué se caracterizan los derechos económicos, políticos y sociales? Con gusto, licenciada. Estos derechos propiamente se caracterizan porque imponen un deber al Estado para su otorgamiento y satisfacción de los mismos. Segundo, porque es un derecho que se otorga a las personas en colectividad o en comunidad. Y la otra es que los derechos están condicionados para que sean otorgados de acuerdo a las posibilidades económicas del país. Por su parte, el Pacto de San José de Costa Rica resalta que la garantía de los derechos humanos se basa en las condiciones básicas tales como son la alimentación, la salud, la libertad organizacional, la participación política, entre otros. Muy bien, como usted atinadamente lo señala, estos derechos están claramente sustentados y fundamentados en la Convención Americana de los Derechos Humanos, también denominada Pacto de San José de Costa Rica. Estos derechos pues se encuentran establecidos en su capítulo tercero denominado Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y por señalar algunos podemos señalar como es el derecho al descanso, el derecho a las condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, a fundar sindicatos, a afiliarse a ellos, el derecho de huelga, el derecho a la protección más amplia de la familia, bien, así como a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad. Asimismo, o por otra parte, licenciada, es importante que nos señale usted, válgase la redundancia, cuál es la importancia que tiene el Pacto Internacional de los Derechos Económicos y Sociales, así como su protocolo facultativo. Porque son instrumentos a nivel internacional. El Sistema Universal de Protección a los Derechos Humanos, que regula los derechos del mismo nombre. Muy bien, y para continuar también cabe señalar que la función de los pactos que usted ha señalado, como es el Pacto Internacional de los Derechos Económicos y Sociales y su protocolo facultativo, ellos tienen como función principal el establecimiento y la protección de los derechos económicos, sociales y culturales, válgase la redundancia, así como las condiciones de cumplimiento para el Estado. Por otra parte, el protocolo facultativo de dichos derechos son aquellos que establecen una instancia para que las personas que consideren violados
sus derechos a los cuales nos estamos refiriendo, puedan acudir a presentar sus peticiones en relación a la violación de sus derechos que les son violados y esta comisión les sea resuelta. Cabe señalar que hay otros principios para el cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales. Es el garantizar el ejercicio de sin discriminación alguna, al asegurar la igualdad entre el hombre y la mujer, ejercer los derechos sin ninguna limitación. ¿Está de acuerdo, licenciado? Totalmente de acuerdo, licenciada, pero me gustaría que por favor nos señalara qué tratados internacionales protegen los derechos económicos, sociales y culturales o los derechos de segunda generación. Prácticamente están tutelados por el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención Americana de los Derechos Humanos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Muy bien, licenciada. Para continuar, ¿podría usted, por favor, citarnos con un caso o un ejemplo donde exista la violación de los derechos económicos, sociales y culturales y de existir el caso, qué visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos conoce del asunto? Podemos citar el caso de Pabellón 13, donde son pacientes con VIH-Sida, donde estos promovieron amparo indirecto por la suspensión de la construcción de Pabellón 13, mismos que les fue negado, por lo cual intervino la Comisión Nacional de Derechos Humanos por violación de los derechos a la salud que dispone el artículo 4 constitucional con relación al artículo 12 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en relación con en protección al alto nivel de la salud física y mental. Quien conoció de dicho caso fue la primera visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Muy bien, licenciada, muchas gracias. Para concluir, licenciado, ¿le gustaría anexar algo más? Claro que sí, licenciada, me gustaría retomar algunos puntos que considero importantes en este asunto. Primero de ellos es el Pacto Internacional de los Derechos Económicos y Sociales. Y como lo hemos comentado a lo largo de esta conversación, esos son los que tutelan los derechos económicos, sociales y culturales de las personas, ¿sí? Entre ellos, como hemos mencionado, son el derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a la protección más amplia de la familia y de las personas, el derecho a igualdad entre hombres y mujeres, entre otros derechos. Así es, entre otros. Por otra parte, su protocolo facultativo da la posibilidad o facultad, válgase la redundancia, de que las personas puedan acudir a las instancias a presentar sus peticiones de violación de los derechos humanos para que esta institución resuelva su situación. Por otra parte, también de existir alguna violación a los derechos humanos, las personas pueden acudir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quienes tomarán su denuncia o su petición correspondiente y si es procedente la turnará a la visitaduría correspondiente, que para el caso la Comisión Nacional de Derechos Humanos cuenta con 6 visitadurías. Por otra parte, me gustó mucho lo que usted mencionaba, lo que es el caso relativo a Pabellón 13. Efectivamente, los pacientes principalmente enfermos de VIH-Sida, considerando que se estaban violando sus derechos toda vez que se encontraban con otros pacientes con un alto grado de contaminación. Claro. Ellos solicitan que se haga la construcción de un hospital, lo cual es promovido obviamente por las autoridades correspondientes, se autoriza, pero tiempo después es suspendida la construcción, por lo cual ellos promueven dicho amparo indirecto, el cual le es negado, por lo cual conoce la Comisión Nacional de Derechos Humanos toda vez que violan el derecho a la salud, particularmente el artículo 4 constitucional, mismo que se relaciona con el artículo 12 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que establece la protección más alta del derecho a la salud, tanto física como mental, que se tiene que otorgar. Pues es todo lo que puedo agregar, licenciada. Espero que pues haya sido buena la respuesta. De antemano le agradezco la ponencia. Muchísimas gracias al público. Gracias. Gracias por la invitación, licenciada. Sigo sus órdenes. Hasta luego.